En Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el aye-aye. El aye-aye, científicamente llamado Daubentonia madagascarensis, es un primate, un lémur que solo se le puede encontrar en la isla de Madagascar. Estos animales pasan su vida literalmente en los árboles de la selva tropical, ya que evitan bajar al suelo. Son animales nocturnos y durante el día se acurrucan en nidos que construyen con hojas y ramas, siempre a más de 12 metros de altura del suelo. Los aye-aye tienen uñas puntiagudas en todos los dedos de pies y manos, con excepción de los dedos gordos prensiles de los pies, que los usan para colgarse de las ramas. La cola es más larga que el resto del cuerpo, pesa de 2 a 3 kilos y pueden vivir hasta 23 años. Se alimentan principalmente de larvas de insectos y también de algunos frutos y hojas. Lo curioso de este animal, aparte del aspecto que vemos en el vídeo, es su forma de obtener la comida. Para esto utiliza su tercer dedo, que es mucho más largo que el resto. Para coger las larvas dan toques en los árboles hasta 8 veces por segundo, escuchando así el movimiento de las larvas que están debajo de la corteza y encontrarlas más fácilmente. Y en cuanto a los frutos, lo primero que hacen es roer la cáscara con sus dientes, los cuales son parecidos a los de una rata, y después introduce en su interior el tercer dedo con el que recoge la pulpa carnosa y se la mete en la boca como si estuviese utilizando una cuchara. Aunque tienen depredadores como fosas y algunas serpientes arbóreas, los seres humanos son el mayor problema para este animal. Su hábitat es talado y quemado con fines agrícolas, y además los habitantes de la zona temen y odian a este animal a partes iguales. Consideran al aye-aye un ser endemoniado al que tienen que sacrificar. Piensan que si el aye-aye les apunta con su dedo largo, morirán poco después repentinamente y de forma horrible, por lo que los persiguen y cazan sin que los grupos conservacionistas puedan hacer nada hasta el momento. De hecho, existen cacerías con el único objetivo de matar a tantos aye-aye como sea posible. Y como estas leyendas no parecen desaparecer, el número de estos animales continúa bajando a un ritmo alarmante. Actualmente se calcula que solo existen aproximadamente unos 2.500 individuos de aye-aye, por lo que se le considera en peligro de extinción. Si te ha resultado interesante, por favor dale a like y suscríbete.